has oído reírse? Qué rica. ¿No te parece que estás llevando esto un poco lejos? ¿El qué? A la niña. Julia. Julia, sí, Julia. No es tu hija. Ya. Ya lo sé, ya. Bueno, pues no lo parece. Escuchándote hablar. Esto es solamente una tutela temporal. Olvidarlo no es bueno para ti, pero es que sobre todo no es bueno para ella. Hombre, no sé, su madre se murió cuando tenía 2 años. A lo mejor. Sí, claro, pero eso no te convierte a ti en su mamá, Laura. Ya. ¿Y? ¿No? ¿Qué propones? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que le marque distancias a la niña? ¿Que sea fría? No, que seas consciente de que se la pueden llevar, nada más. Parece que te gustaría, ¿no? No digas eso. Sí lo digo. Si tú querías adoptar, hay formas para hacerlo, no encariñarte con una niña que se la pueden llevar. Bueno, está aquí con nosotros, ¿no? Pues la vamos a cuidar, la estoy cuidando, es lo único... Tranquilízate. Estamos hablando. Sí. Hola. El reto del trabajo fue, y la primera dificultad que nos encontramos fue entender el código en el que quería desarrollar la película Antonio, porque sobre el papel el guión era una película muy clásica en los elementos del género. Y sin embargo él, a la hora de rodarlo, tanto técnicamente como lo que quería de los actores, era una cosa muy a contrarritmo, ¿no? muy realista, muy naturalista, donde las interpretaciones no estuvieran enmarcadas en el código del género, donde todo fuera cotidiano, sencillo, normal. Cuanto más sencillo mejor, cuanto menos anticipáramos mejor, cuanto menos mostráramos de lo que nos estaba pasando mejor. Encontrar ese código fue lo complicado al principio, pero una vez que entramos ahí, ese fue el trabajo, darle... O sea, yo recuerdo que pensaba, tengo que hacer esto como si estuviéramos rodando un documental. Es lo que yo tenía en la cabeza. O sea, si estuviéramos rodando un documental no puedes permitirte histrionismos, ni escenas grandilocuentes, ni el giro final a la demencia del personaje. No puede ser un cambio dramático, tiene que ser simplemente una gotita más que cae y que todo el mundo note que es la última gota, que es la que rebosa el vaso. Y ese fue el reto, ese fue el trabajo, ¿no? Encararlo todo con esa prueba, con ese examen cotidiano de si alguien estuviera viendo esto, que se piense que es un documental, que esto es una relación cotidiana de una pareja. Y eso fue la mayor dificultad para mí. ¿Cómo construimos este viaje o este arco? Bueno, yo intentando en todo momento como entender qué estaba haciendo esta mujer, por qué y qué le estaba pasando. Intentando que a través de la mirada de ella le descubriéramos a él y descubriéramos a la niña. Y yo creo que es muy importante para un actor saber cuál es tu función dentro del grupo de actores o pequeño o grande que conforman una película, porque eso te ayuda también mucho como a entender cómo tienes que viajar tú para que el espectador viaje también contigo, ¿no? No lo sé porque yo no tengo la experiencia. Para mí eso fue de las cosas claves y de las primeras notas que yo tomé o que recuerdo pensar, era que esta mujer tenía que ser ante todo cálida, que tenía que estar en el otro mucho antes que en ella, que tiene algo de arropar, de dar, de empatía muy grande. Pregunté mucho a amigas, madres, amigas que han querido ser madres y no han podido, amigas en situaciones parecidas que muy generosamente me ayudaron. Y después, como tienes esto de hacer ficción, también todo al final te cuestionas tú, ¿no? Y haber tenido que enfrentar la maternidad en la ficción también es bonito porque te obliga a ti a pensar sobre la maternidad. Yo no tengo ni idea ni cómo seré madre, ni si seré madre, ni nada, pero es un ejercicio de imaginación y de vocación y en eso me he basado para intentar construir este personaje. Es Julia. Me hace recordar cosas que pensé que había olvidado. ¿Qué tiene eso que ver con entrar en su habitación borracha a las 4 de la mañana?
creo que quiere hacerme daño. ¿Cómo? ¿Te das cuenta de que no tiene sentido? No, no lo tiene. No lo tiene, pero está pasando. No recuerdo haber trabajado en esta película con... Así como hay otros trabajos que sí de repente dices, me fijé mucho en esta película, me fijé mucho en este trabajo. En esta película no recuerdo haber tenido un referente cinematográfico claro, y hay posibilidades de tener muchos, ¿no? Pero no... Fueron más en distintas personas que conozco, en gente que vi en distintos ámbitos que me sirvieron como modelo, ¿no? Siempre intento que los directores me den películas a ver antes de empezar, o libros que les gusten, o cosas que les han inspirado. No solo que tengan que ver con esta película concreta que vas a empezar a rodar, sino con su mundo, con el mundo que les gusta, porque de eso se trata, de entender y de entrar en el mundo del otro. Con esta película yo creo que de las cosas que más discutimos fue de qué tono tiene la película, de qué tipo de película es, de cuál es el estilo. Y en eso, además, todo era muy pequeñito y cada cosa que íbamos haciendo como que determinaba para un lado o para otro. Entonces la verdad es que me resulta difícil pensar, me desconcierta pensar. Veo el cartel y pienso en una película, pero veo pequeñas secuencias nuestras y pienso en cómo nosotros hemos trabajado la película y pienso en otro tipo de referentes, no lo sé. Antonio no me dijo nada, no me dio ninguna película que ver, no, la verdad es que no. Porque no, hay directores que no quieren, porque no quieren, como que piensan que eso también determinará tu forma de trabajar o tu manera de enfrentarte, o que tú quieras emular o no, pues parecerte a tal o cual actor o actriz. Entonces él decidió que no. Seguro que las hay porque son películas. Esta película que me dices, por ejemplo, es una película que me gustó mucho. Es una película que comparte con Dictado también el que está construida a partir de la cotidianidad. O sea, en La Semilla del Diablo prácticamente no sucede nada, no es... Entonces, aunque son películas que, aunque tú no las cojas como modelo, esas películas están en tú haces cine a partir de lo que has visto. Es la mejor escuela que hay. Entonces no es necesario que tú busques de una forma explícita esas referencias. Yo estoy seguro que rastreando en mi película se encuentran hueles otras películas, estoy seguro. Y lo que intentas, o lo bueno es que sean películas de este tipo las que encuentres referencias. Pero lo que sí que no hice es buscar ni en el estilo formal ni en la forma de construir la historia es una referencia específica de ninguna otra película. Hay personajes que de alguna forma emocional, desde un territorio emocional conectaban, sobre todo con Daniel, con el personaje de Boto. Uno de ellos era Frankenstein. A mí Frankenstein es un personaje que me conmueve porque es un monstruo que él no lo ha buscado, o sea, se siente, de pronto se despierta y es un monstruo y la gente huye de él y lo intenta ocultar. Y esa amistad con la niña, entonces había algo de esa monstruosidad que yo la veía y se lo contaba a Juan, pero es algo que yo le pedía que lo llevase oculto, que lo escondiese. Pero fíjate que es más, son connotaciones emocionales más que de una forma de hacer. Otra película que me interesaba mucho, también sobre el mundo de los niños y de la amenaza del mal sobre ellos, es La Noche del Cazador, es una de mis películas preferidas. Es una película también más expresionista, es una película que utiliza mucho la luz, pero supongo que también hay rastros de ella, pues simplemente porque me gusta mucho. Entonces, si te gusta mucho esa película y tú haces una película con niños y un monstruo que quiere acabar con ellos, pues algo tiene que haber, ¿no? Oye, ¿con Daniel cómo se lleva? Bien, muy bien, sí. Hombre, a veces le cuesta un poco estar con la niña, hay que empujarlo un poco, pero... Le cuesta estar con ella. Vamos, como que se pone un poco tenso, pero normal, me imagino, no sé. Sí, no te preocupes. Celos. ¿Cómo? No, que Daniel está celoso. Sí, los hombres son así, son posesivos, inseguros. Esta fue compleja, esta estuvo muy planificada. Yo planifico, pero planifico mucho a partir del propio trabajo de los actores. Porque yo ensayo y a partir de ahí empiezo a pensar, o sea, no llevo la planificación y luego intento que ellos se muevan para que encajen en lo que yo he planificado, no. Dejo que ellos
vivan la secuencia, que le den normalidad, que la hagan suya, y a partir de ahí empiezo a pensar dónde coloco la cámara. En esta no, entre otras cosas porque tenía que ser muy precisa, porque todo lo que es la parte de la bañera se hizo en otro sitio, en un estudio, la única parte rodada en un estudio, porque estaba hueca por debajo para meter a la niña, ¿no? Y entonces ahí sí que no podías, ahí tenías que hacer una planificación muy precisa, y es la escena más planificada que hay en la película. Planificada, cuando digo planificada, es a priori, o sea, antes de rodar la escena, antes de ensayar, ahí Juan tenía que hacer. También al ser onírica, yo lo que les pedía a los actores siempre es normalidad, aquí también, porque Juan tiene un comportamiento muy normal durante toda. Yo incluso decía, no importa que la gente no sepa que es un sueño hasta el final, o sea, no pasa nada, ya nos daremos cuenta, no es. Tú con normalidad, es una situación que no entiendes, pero sí que a nivel de posiciones sí que estaba muy marcada por esta planificación. Bueno, la verdad, esa escena fue bastante. Ese tipo de escenas son bastante mecánicas de alguna manera, porque como están tan condicionadas por cómo va a ser, por los efectos que se van a poner después, por el montaje cómo va a ser, que entonces es muy de, bueno, te tienes que levantar aquí en este momento, tienes que incorporarte tanto, no, un poquito menos, vale, así. Bueno, te tienes que girar así porque luego esto lo voy a coger por aquí, esto va a poner efectos especiales después, aquí va a venir una música, con lo cual esa escena era realmente, o sea, la cancha que tenías para hacerlo tuyo era muy limitada, todo era muy técnico. Y de hecho, en rodaje, lo que yo... era muy absurdo, o sea, fuimos rodando, a mí habían machacado galletas Oreo, entonces me metía un montón en la boca, vomitaba, seguían rodando, me daban otro bol, me llenaba la boca, vomitaba más, seguían rodando, o sea que fue, para mí, la verdad es que una escena muy cómica, o sea, eso, toda la inquietud que provoca en el espectador, para mí fue una escena muy cómica. Rodábamos en el campo, en la masía, que es la casa del campo, y después, al acabar la jornada en la casa, nos íbamos al acantilado. Esto lo hicimos así durante 4 o 5 días para coger siempre la misma hora de luz, y esa secuencia se fue rodando por partes, a veces entera y varios pases, porque la luz en realidad teníamos casi 1 hora, creo, 1 hora y poco solo, era el atardecer. Entonces fue como cada día acabar la jornada con eso, ¿sabes? Que la verdad que fue agotador, porque bueno, era como la explosión, aquí lo ves y bueno, al final pues es lo que es, pero siempre, bueno, era la secuencia final, ¿no? Y prepararte para eso y tal. Fue nada, un trabajo como de pequeños puzzles y de cada día ir sumando o modificando la secuencia. Y la parte de la niña del final y tal, esto también se rodó aparte para que ella no tuviera que repetirlo todo el tiempo. Y esta es yo creo que es la única vez que vi a Mágica realmente como de, no quiero hacer esto, me estáis dando muy mal rollo y no me está gustando nada, ¿sabes? Es la única vez que yo he dicho, basta. O sea, ella se quería ir y estaba con su bocadillo de nocilla diciendo, dejadme en paz, no quiero volver a ese precipicio. Y claro, cada día teníamos que volver, ¿sabes? Que luego fue bonito también, ¿eh? Fue bonito.